A todos por su presencia. Así empezamos con este panel sobre riesgos laborales. Desde ya agradezco la presencia de los tres disertantes y por orden los voy a presentar a cada uno de ellos en la medida que van hablando. En primer lugar, el doctor Héctor César Guisado, que hablará sobre competencia para la determinación y revisión de las incapacidades en la Ley 27.348. El doctor, abogado especialista en Derecho del Trabajo, egresado de la UBA, profesor titular de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad de Belgrano, profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de las carreras de especialización o de maestría en Derecho del Trabajo de la UBA, de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la UCES. Ex profesor titular de Derecho, Trabajo y de Seguridad Social en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Salta. Ex profesor de cursos de posgrado en la Universidad Austral, Universidad de Belgrano y Universidad Católica de Salta. Coautor de libros y autor de numerosas publicaciones en Derecho del Trabajo y Derecho Laboral Procesal, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, ex juez nacional de primera instancia de trabajo y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si alguno quiere acercarse un poquito más, le voy a sugerir porque la diapositiva que traje es... Bueno, la diapositiva no es chica, lo que es chica es la pantalla. Casi un 20 pulgadas, 20 pulgadas, y pueden tener alguna dificultad. Sí, yo pensaba una pantalla gigante como para ver la Copa América, pero no, pantalla chiquita. Pero esperemos que ninguno desconozca la provincia. Claro, sí, en realidad es un mapa de las provincias, todos conocemos las provincias, pero por las dudas. Bueno, les voy a hablar entonces de la competencia para la determinación y revisión de las incapacidades, el procedimiento de la competencia, todo por supuesto de manera esquemática porque el tiempo no da para mucho, pero voy a tratar de enfocar en los problemas más importantes. Y cuando se sancionó la ley de riesgo de trabajo, la ley 24.557, Vázquez Vialar señaló que, además de los objetivos explícitos de la ley, es decir, los que están numerados en su artículo primero, esto de reducir la siniestralidad laboral, resarcir los daños provocados por los infortunios laborales, etc., además de esos objetivos explícitos, había un objetivo implícito en la ley de riesgos, que era y sigue siendo el de reducir la litigiosidad laboral. Que ya en esa época, ya en la época en que se sancionaba el nuevo régimen, ya se percibía como un problema importante. Uno de los instrumentos elegidos por el legislador de 1995, para reducir la litigiosidad laboral, fue el de constituir, el de emplazar a las comisiones médicas, que habían sido creadas 2 años antes por la ley previsional, emplazarlas como una instancia administrativa previa de carácter obligatorio para la determinación de del carácter laboral de los accidentes o de las enfermedades, también para la determinación y grado de las incapacidades, etc. Y para resolver en general los conflictos entre las aseguradoras, las empresas afiliadas y las víctimas. Vázquez Vialar mismo, que además de señalar esto del objetivo implícito de la ley de riesgos, alertó acerca de que ese régimen era inconstitucional. Nació con un pecado original, y es que la revisión de las incapacidades e incluso después la etapa contenciosa judicial, la etapa de revisión, estaba en manos de organismos federales, tanto las comisiones médicas como los juzgados federales o la Cámara Federal de la Seguridad Social, que tenían que revisar, eran organismos federales, y por lo tanto se sustraía a las provincias el ejercicio de una facultad que les es propia, la de aplicar el derecho, la facultad jurisdiccional, de acuerdo al artículo 75, inciso 12 y 106 de la Constitución Nacional. Bien, en septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el conocido fallo Castillo contra Cerámica Alberdi, donde precisamente declaró la inconstitucionalidad del régimen del artículo 46 de la Ley de Riesgos, es el que precisamente establecía ese carácter, atribuía a
juzgados y a la Cámara Federal la revisión de lo decidido por las comisiones médicas, y el argumento de la Corte fue en definitiva el mismo que ya casi 10 años atrás había esbozado Vázquez Vialab. Se estaban detrayendo facultades a las provincias. Posteriormente la Corte siguió desarrollando en algunos otros casos esa doctrina de Castillo y aclaró, especificó, que esa declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley de Riesgos, el artículo referente al control judicial, también era extensiva, la declaración de inconstitucionalidad, los artículos 21 y 22, que son los que regulaban las funciones de las comisiones médicas. También era el mismo razonamiento, se trataba de órganos federales, se estaba detrayendo jurisdicción a las provincias. Bueno, el legislador de 2017 siguió obsesionado también con el tema de reducir la litigiosidad y volvió a la carga con el mismo mecanismo, pero reforzado, ¿no? El mecanismo de las comisiones médicas. Reforzado porque el artículo primero de la Ley 27.348, como todos recordamos, establece que el paso por las comisiones médicas jurisdiccionales, constituye un trámite previo, obligatorio, excluyente, para que el damnificado para que al damnificado se le determine la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad, se determine también el grado de la incapacidad y en definitiva se establezca el monto de las prestaciones. ¿Cuáles comisiones médicas jurisdiccionales? O mejor dicho, las comisiones médicas de cuál jurisdicción? Bueno, de la que corresponda al domicilio del trabajador o bien al lugar de trabajo. Si el lugar de trabajo es incierto o es múltiple, en definitiva, al lugar donde deba reportarse el trabajador. Y esta opción del trabajador. Bueno, es muy importante esta opción porque es la que va a condicionar después la del lugar, la competencia territorial para la revisión judicial. El trabajador puede recurrir, y pongo énfasis en esto de recurrir porque verdaderamente es un recurso, puede recurrir o apelar la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional a su elección ante la Comisión Médica Central o bien ante el tribunal o juez laboral de la jurisdicción que corresponda. ¿Que corresponda a dónde? Que corresponda a la provincia donde tiene su asiento o al lugar donde tiene su asiento la comisión médica que él antes había elegido. Por eso la elección de la comisión médica es muy importante porque va a determinar territorialmente la competencia posterior, competencia judicial posterior. Entonces, el trabajador puede elegir entre cuestionar la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional ante la Comisión Médica Central y luego un recurso ante el Tribunal de Alzada que corresponda a esa misma jurisdicción territorial, o bien puede apelar, siempre apelar, ante los tribunales de primera instancia de la misma jurisdicción que corresponda. Pongo énfasis en que la ley habla de recurso, más allá que después las provincias o muchas provincias lo han instrumentado de otro modo, pero por lo menos en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires esto es así. Es un recurso que además, según lo establece la resolución de la Superintendencia de Riesgos 298 de 2017, y lo hemos dicho en la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo a través de una acordada reglamentaria, es un recurso que debe ser fundado, que debe contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la instancia anterior, y además se lo debe deducir por ante la comisión médica. En un plazo, deducir y fundar por supuesto, en un plazo de 15 días hábiles administrativos. Bueno, para sortear los reproches que había formulado la Corte con respecto al régimen anterior, en el caso Castillo y otros precedentes, la ley esta vez invita a las provincias a adherir al régimen de estos artículos, son los 3 primeros artículos de la ley, el título primero de la ley 27.348. Entonces, la vigencia en el ámbito provincial de este mecanismo está condicionada a la aceptación, a la adhesión por parte de cada una de las provincias. Señor director, creía que no iba a funcionar, pero funcionó.
Bueno, aquí tienen ustedes un mapa de adhesiones. Ahora comprenderán por qué les sugerí que se sentaran adelante, pero por lo menos nos manejamos con los colores y con lo que todos recordamos de las provincias argentinas, porque aquí tienen en rojo las 9 jurisdicciones que todavía no han adherido al régimen de la ley del título primero de la ley 27.348. De esas, bueno, en realidad son todas las que están en rojo, más una que está sombreada en gris, que es la provincia de Santa Fe, que tampoco adhirió, pero al menos el proyecto de ley de adhesión tiene media sanción. En total son 9. Y las otras 15 jurisdicciones que están sombreadas en color verde son las que han adherido. Ven que hay 2 que están en un verde más oscuro, más intenso, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las destacamos porque han adherido sin modificaciones. Sin modificaciones ni condicionamientos tampoco, pero han adherido en forma lisa y llana al régimen del título primero de la ley 27.348. Las demás provincias que están en verde, pero en un verde más clarito y parece medio amarillento, son las que han adherido con modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, por ejemplo, en Córdoba, en Mendoza, en Salta. Córdoba ha sido una de las primeras provincias en adherir, después de la provincia de Buenos Aires, que fueron las primeras. Tanto en Córdoba como en Mendoza como en Salta, las respectivas leyes de adhesión establecen, en primer lugar, que se han de celebrar convenios de colaboración con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para que las comisiones médicas funcionen de acuerdo a ciertos lineamientos de gestión. Pero además establecen que el recurso al que alude la ley será en realidad una acción. Es decir, en estas provincias, como Córdoba, Mendoza, Salta, se ha sustituido la vía del recurso que establece la ley 27.348 por la vía de la acción ordinaria, siempre de acuerdo a lo que establezca la respectiva norma provincial. Además, en estas 3 provincias se ha ampliado el plazo ya no es para recurrir, pero sí para iniciar la demanda. Sigue siendo un plazo perentorio, un plazo de caducidad, hablan estas leyes provinciales, pero es de 45 días frente a los 15 días que contempla el régimen nacional. ¿Muy bien en el tiempo? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, esta es la modificación que han elegido estas provincias, Córdoba, Mendoza, Salta. Entre Ríos también sustituyó la apelación por una acción laboral ordinaria, aunque dentro del plazo de 15 días. El Chaco le da al trabajador la posibilidad, la ley chaqueña le da al trabajador la posibilidad de optar entre pedir la revisión por vía de demanda o por vía de recurso, también siempre de acuerdo con lo que establece el Código Procesal Laboral de esa provincia. Y el plazo es de 45 días, nuevamente un plazo sustancialmente mayor al de la ley nacional. De la provincia de Tierra del Fuego nos va a hablar con mucho detenimiento el doctor, así que la dejo afuera de esta reseña, aunque también, por supuesto, la provincia adhirió con modificaciones que el doctor nos va a explicar. Bueno, muchas de estas provincias que adhirieron, además de haberlo hecho con modificaciones, han adherido con condicionamientos. Los condicionamientos están dados sobre todo por el hecho de que, como muchas o como casi todas, las leyes locales establecen que se han de celebrar convenios de colaboración y cooperación entre el Poder Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, siempre convenios destinados a la habilitación de cada vez un mayor número de comisiones médicas para que los trabajadores tengan facilidad para acudir a alguna que esté cerca de su domicilio, y también para estos convenios para ajustarse a ciertos lineamientos de gestión que más o menos son similares en las distintas provincias. Y además, varias de estas provincias, por ejemplo Córdoba y Corrientes, han condicionado la vigencia
de la adhesión, y por lo tanto han condicionado la vigencia en el ámbito local de este sistema del título primero de la ley 27.348, a que se celebren y se instrumenten esos convenios. Mientras tanto, no está vigente. En algunos casos ya se ha cumplido la condición, pues se han celebrado esos convenios. En otras provincias, realmente, por lo menos yo no tengo la información precisa, seguramente los naturales de cada provincia lo sabrán, pero en el orden nacional no tenemos mucha información, tenemos a veces que rastrear por internet, a ver si encontramos algo acerca de si se ha celebrado o no algún convenio, y después ponernos a interpretar a ver si ese convenio importa ya la entrada en vigencia de la ley 27.348 en el ámbito provincial o no. Otras provincias como Mendoza y Salta establecieron que la entrada en vigencia del título primero de la ley 27.348 está supeditado a que en cada circunscripción funcione una comisión médica. Con lo cual, como ya en esas provincias había por lo menos una comisión médica en funcionamiento, en algunas circunscripciones de esas provincias comenzó a aplicarse de manera inmediata la ley 27.348. En otras circunscripciones habrán tenido que esperar, y quizás todavía sigan esperando, que se vayan terminando de habilitar nuevas comisiones médicas. La Superintendencia de Riesgos está habilitando muy frecuentemente comisiones médicas. Si uno revisa la página web de la SRT va a encontrar cada tanto alguna de esas novedades. Bueno, entonces, hasta el momento, resumiendo un poquito todo esto, hasta el momento el trámite previo ante las comisiones médicas resulta obligatorio, se encuentra en vigencia en aquellas provincias o jurisdicciones que han adherido sin condicionamientos a la ley 27.348, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del Fuego, también han adherido con modificaciones, pero sin condicionamientos, quiero decir, en forma inmediata. Y también es obligatorio en aquellas provincias en que se ha cumplido la condición de la celebración e instrumentación de esos convenios, o en aquellas provincias, por lo menos donde en algunas circunscripciones ya había alguna comisión médica. Quiero decir entonces que en este mapa, donde ven provincias pintadas en rojo, ahí directamente no se aplica la ley 27.348, me refiero siempre al título primero. De las que están en verde oscuro se aplica, y de las que están en verde claro, en algunas sí, en algunas no, porque depende de los condicionamientos que hayan establecido y si es que se ha cumplido o no se ha cumplido la condición. Ahora, cabe hacer notar que las dos jurisdicciones que adhirieron sin condicionamientos, que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, son las que concentran, o por lo menos concentraban, antes de este sistema, la mayor litigiosidad del país. Históricamente la ciudad de Buenos Aires, según datos de la Superintendencia de Riesgos, la ciudad de Buenos Aires, la Justicia Nacional de Trabajo, históricamente concentraba el 50% de la litigiosidad en materia de accidentes de todo el país. Y la provincia de Buenos Aires, históricamente también, concentraba el 16% de la litigiosidad del país en materia de accidentes. ¿Por qué es esto? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, porque en razón de la triple opción en materia de competencia territorial, de la ley 18.345, como casi todas las aseguradoras, la mayoría de las aseguradoras tienen su domicilio social en la capital federal, era accesible a los trabajadores concurrir ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esa es la razón, y que va a ir perdiendo, se va a ir perdiendo esta posibilidad a medida que se vaya instrumentando en todo el país el régimen de la ley 27.348. Bueno. Otra cuestión. Si bien el reproche que se le hacía a la ley de riesgos en su texto originario, reproche constitucional por invasión de las jurisdicciones provinciales, reproche que formuló la Corte en Castillo y en otros casos, ese reproche ya quedó aventado con esta invitación a las provincias a adherirse, queda en pie otro posible reproche, otra cuestión constitucional,
que es la que se deriva de la atribución de facultades, que en principio serían jurisdiccionales, a órganos administrativos. Bueno, no conozco la jurisprudencia de todo el país, pero sí les puedo decir el estado de la jurisprudencia en la capital federal, ante la Justicia Nacional del Trabajo. 7 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entre ellas la sala que integro, se han pronunciado por la constitucionalidad de este régimen. Estamos hablando siempre del régimen de los artículos 1 y 2, que son los que determinan el contencioso, la posibilidad, la obligatoriedad de recurrir a comisiones médicas y la posterior revisión judicial. En cambio, otras 3 salas de la Cámara, la sala quinta, la sala sexta y la sala novena, se han pronunciado por la inconstitucionalidad. Es necesario y es inminente un pronunciamiento de la Corte al respecto, y digo que es inminente porque la Corte tiene estudio, una causa que se llama Pogonza, tiene estudio una causa en la cual la Corte no solamente ha pedido los autos principales, sino que ya tiene la opinión, ya tiene un dictamen del Procurador General de la Nación. Esa causa proviene de mi sala, de la sala cuarta. El Procurador General de la Nación, en ese dictamen de Pogonza, es un dictamen al cual ustedes pueden acceder fácilmente porque está disponible en red. En ese dictamen, el Procurador General propone confirmar nuestra sentencia que declara la validez constitucional del artículo 1 y 2 de la Ley 27.348. Ya estamos ahí. Una última cuestión para terminar. Para aquellos que sostienen la inconstitucionalidad del sistema, no se presentan mayores problemas posteriores, porque esto significa que cualquiera puede venir a litigar ante la Justicia Nacional del Trabajo, que es muy requerida en esta materia. Si es inconstitucional, ya no vale la pena preguntarse por ningún otro aspecto. Pasaría lo mismo que lo que sucede con aquellas provincias que no han adherido al régimen de la Ley 27.348, es decir, volveríamos al estadio anterior a la sanción de la Ley 27.348, por lo tanto, al esquema de competencias anterior a la Ley 27.348, lo que significa que el trabajador dispondría de la triple opción. Y como el domicilio de las aseguradoras, reitero, está casi siempre en la capital federal, podrían venir a litigar a la capital federal y sin pasar por las comisiones médicas. En cambio, quienes sostenemos que los artículos 1 y 2 de la ley son constitucionales, nos enfrentamos a otro tipo de problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las provincias que no han adherido? Bueno, la respuesta creo que en este caso es sencilla y es la que adelanté recién. En ese caso, si las provincias no han adherido, o si han adherido pero todavía no se ha cumplido la condición a la cual la provincia ha sujetado la adhesión, o si la demanda es anterior a la adhesión o anterior al cumplimiento de la adhesión, entonces la situación vuelve al esquema anterior y rige la triple opción en materia de competencia y no hay obligatoriedad de recurrir a las comisiones médicas. Y quiero enfatizar que el régimen de la ley 27, otra cuestión, ¿se acude por vía de demanda o por vía de recurso? La respuesta parece muy sencilla, pero los litigantes no se resignan a concurrir por vía de recurso, interponen demandas. Quienes pensamos que este régimen es constitucional, decimos, no, mire, esta no es la vía que establece la ley establece la vía de recurso y no la vía de demanda. Incluso algunas salas hasta son demasiado rigurosas. La sala segunda, por ejemplo, desestimó una demanda que tenía el título de demanda recursiva. Se ve que el litigante había querido inventar un híbrido para no quedar afuera del todo, ¿no? Demanda recursiva. La sala segunda le dijo, no, mire, la ley habla de recurso, no de demanda recursiva afuera. Otro caso peor. Había interpuesto una demanda, pero con apelación en subsidio. ¿Tarjeta roja o amarilla? Amarilla todavía. Bueno, sí, mostrar la tarjeta amarilla. ¿Sí? Bueno.
les decía entonces que, en un caso donde se había planteado una demanda, revisión por vía de demanda de lo decidido por la Comisión Médica, con apelación en subsidio. Y la apelación en subsidio estaba dentro del plazo. Estaba dentro de los 15 días de la notificación de la disposición de alcance particular emitida por la Comisión Médica Jurisdiccional. La sala segunda dijo, no, esto no es permitido. La ley dice que la reglamentación, incluso la acordada de la Cámara, dice que las apelaciones se deben interponer ante la Comisión Médica Jurisdiccional, así que hay que rechazar esta demanda. La sala Quintero, en cambio, ha tenido un criterio más elástico y en un caso exactamente igual, donde había una demanda a la apelación en subsidio, lo que decidimos fue confirmar la decisión del juez que había tenido por inhábil instancia judicial, pero enviar una copia certificada de esa demanda a la Comisión Médica Jurisdiccional para que le diera el trámite de recurso, así para que lo sustanciara, le diera el traslado y en definitiva después volviera. Así que bueno, tengo más cosas que decir, pero se me acaba el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora tengo el honor de presentar al doctor Guillermo Sebastián Penza, que nos hablará sobre las consecuencias de la adhesión de las provincias a la instancia administrativa previa prevista en la Ley Complementaria sobre Riesgo de Trabajo, la experiencia en la provincia de Tierra del Fuego. El doctor, desde el año 2001, es juez de trabajo electo por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Tierra del Fuego, presidente de ejercicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia en la provincia de Tierra del Fuego, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diploma de posgrado en Servicio de Orientación para la Inserción Laboral y Ocupacional, Universidad de Barcelona, diploma de posgrado en Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral, magíster en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, y doctorado en Derecho, Facultad de la Universidad de Buenos Aires. En su actividad docente, es docente por concurso en la materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Buenos Aires, docente investigador, profesor adjunto regular por concurso externo de la materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, conferencista en universidades nacionales y extranjeras y autor de numerosas publicaciones, tanto en materia laboral y de filosofía del derecho, entre ellas el libro La premisa fáctica en el juicio laboral. Doctor, tiene la palabra. Hola. Bueno. Sí, la verdad que sí. Gracias por la presentación. La condición de miembro de la Junta de Gobierno de FAM me obliga, y así lo siento, a agradecer la convocatoria al Colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Colegio de Magistrados, y a felicitarlos por la organización, que es excelente. Es un esfuerzo muy grande porque el compromiso con la tarea judicial nos deja poco tiempo para la militancia y realmente un congreso de esta envergadura debe ser reconocido. Para mí es un problema también, porque en 3 meses organizamos en Ushuaia el congreso de Secretariado Nacional y la Función Judicial, y claro que esto no lo podemos organizar. Sí le podemos dar calidez, sí le podemos dar un paisaje hermoso, pero esta calidad y este detalle en la atención y en la organización, sí, claro. Bueno, lo vamos a suplir con el paisaje, pero la verdad que mi reconocimiento a la doctora Marcela Paz. Dicho ello, claro, ahora vamos como el caso particular de lo que habló el doctor Guisado, la situación en Tierra del Fuego, que es un poco representativa de muchas provincias. Y lo que vamos a hacer es ver cómo en la realidad operó la adhesión de la provincia a lo que se conoce como Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo, que es la 27348. En el año 2017, en el 12 de diciembre, la legislatura de la provincia sancionó la Ley 1199, que entró en vigencia 20 días hábiles después, es decir, el 18 de enero del 2018. Vamos a hacer un pequeño repaso de los 4 artículos, y esto nos va a servir como ejemplo general de lo que se está presentando en las provincias. De los 4 artículos, y después vamos a analizar cómo
ha respondido la jurisprudencia, que es disímil, ¿no? Tierra del Fuego tiene 2 distritos judiciales, uno el norte, que es la ciudad de Río Grande, que tiene Malvinas, y otro, el distrito sur, que es el nuestro, que tenemos en la Antártida. Pero todavía no tuve ningún caso en la Antártida. Pero siempre la adhesión mereció respuestas distintas. Bueno, la ley 1199 de la legislatura tiene 4 artículos, decía, y en un primer artículo lo que hace es adherir y delegar en la jurisdicción administrativa esa instancia de conciliación previa, excluyente, como dijo el doctor, al inicio de la revisión judicial. En su artículo 2 dice algunas cosas interesantes, que es que designa en un órgano jurisdiccional de naturaleza federal un representante del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver qué opinamos de eso. Y además le habilita al trabajador la posibilidad de acudir en una acción plena ante la justicia. Es decir, lo que diseñó la provincia, que no es lo que originariamente preveía la ley complementaria, es una especie de ciclo, de instancia de conciliación con un dictamen médico. Y después el trabajador tiene la posibilidad de acudir a la instancia judicial con plenitud. En el artículo 3 incorpora, como lo dice el doctor, un plazo de caducidad. Es decir, a partir de que se dicta el acto definitivo de la comisión médica, que es el acto administrativo dictado por el servicio de homologación. Ustedes saben que la comisión médica funciona con el personal médico, la secretaría jurídica técnica y el servicio de homologación. Lo que dictamina el personal médico es reafirmado con un dictamen, una resolución, un acto administrativo, que es el que agota la vía administrativa. A partir del dictado del acto administrativo hay 20 días para recurrir a la justicia en una acción plena. Y resaltaba esto de incorporar al servicio de homologación un representante del Ministerio de Trabajo de la provincia. En el 4º artículo vuelve a reafirmar la facultad de iniciar una acción judicial, es decir, una revisión plena, y modifica el artículo 639 del Código Procesal, del título 7 del juicio laboral, incorpora como un requisito de la demanda que el trabajador adjunte un certificado médico para fundar, es decir, técnicamente los desacuerdos con el dictamen médico de la comisión. Bien, cuestiones. La primera cuestión que se le puede hacer a la ley, una cuestión meramente local, que es que el artículo 156 de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego le reconoce al Superior Tribunal de Justicia la iniciativa en materia orgánica. Entonces, una ley de adhesión que implica habilitar la competencia de la Cámara de Apelaciones cuando se actúa como originaria de una decisión de la Comisión Médica Central, o tanto la actuación del juzgado de primera instancia, en principio es violatoria de una norma constitucional provincial. La otra cuestión es esto que trae grandes problemas, que es la pretensión de la ley de incorporar y modificar un organismo de naturaleza federal, incorporándole un funcionario provincial designado por el Ministerio de Trabajo en un organismo federal. Es un problema grave y también de desorientación, algo que, como comentó el doctor, nace con el fallo Castillo. Muchos autores critican Castillo porque lo que hace la Corte es declarar la inconstitucionalidad de la obligación de recurrir a un juez federal la decisión de un órgano federal como es la Comisión Médica. Pero algunos dicen que no ese es el camino tendría que haber sido declarar inconstitucional la obligación de un trabajador en el ámbito de una provincia que recurra a una instancia administrativa netamente procesal a un organismo federal. Entonces, acá se plantea esta problemática que la provincia pretende modificar el órgano federal, cosa que claramente es improcedente. Hay una doble delegación.
Es decir, la provincia entrega su ámbito de conciliación netamente procesal, pero la Nación también admite que un juez provincial revise una decisión de un órgano federal. Fíjense ustedes que cuando se trata el tema del derecho sindical, los jueces provinciales somos competentes en lo que es las acciones de exclusión de tutela, de reinstalación, etc. Pero si hay un problema intrasindical, es competente el juez federal porque la autoridad de aplicación y quien lleva la personería es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es decir, no somos competentes ahí, en temas que parecen similares, claramente se divide. Y esto empieza a esfumarse con esta ley. Tal es así que uno de los argumentos o excepciones que las ART presentan es una decisión, lo presenta la ART experta, es una decisión del Juzgado 9 Contencioso Administrativo Federal, es una medida cautelar dictada, donde le solicitan al juez que declare que no es procedente las declaraciones de inconstitucionalidad sobre el sistema y que las jurisdicciones que se adhieran deben someterse al sistema previsto por la 27348. Quiere decir que esto opera como una especie de tribunal constitucional que a nosotros, los jueces de primera instancia provinciales, no nos permite declarar inconstitucional la norma porque ya hay un fallo de un juez federal. Es decir, la cosa está totalmente mezclada. Totalmente mezclada. Bien, otro tema que es importante es el tema de la caducidad. Uno puede entender, y no vamos a entrar a profundizar la distinción entre prescripción y caducidad, que la verdad que lleva mucho esfuerzo comprenderla, pero cuando se plantea la caducidad, luego de determinada una instancia de conciliación, ¿qué es lo que ha surgido en Tierra del Fuego? Una instancia, una autocomposición de intereses previa al inicio del juicio laboral, un plazo de caducidad para recurrir ante la justicia opera en términos de una prescripción. Y en ese sentido, nosotros entendemos, todavía no lo hemos resuelto, pero esta es una opinión, entendemos que eso es materia federal del Congreso de la Nación. Es decir, se admite los plazos de caducidad en el contencioso. ¿Cómo? No, es decir, claro, el tema procesal claro que es nuestro, pero cuando afecta el derecho en sí, porque la caducidad habla de la consolidación de un derecho y la prescripción del ejercicio del reclamo de ese derecho, opera en términos de prescripción. La Corte ha dicho que estas caducidades se asimilan a la prescripción y ha dicho que no pueden ser declaradas de oficio. Entonces, lo que decíamos en que una caducidad planteada en estos términos no es competencia de la legislatura. Nosotros no compartimos este plazo de caducidad cuando estamos frente a un proceso de conciliación y después una demanda de conocimiento pleno. Además, digamos que el artículo 259 de la Ley de Contrato de Trabajo es claro cuando plantea que las caducidades solamente pueden entenderse aquellas que son expresamente reconocidas en la ley. Bueno, decíamos que en líneas generales estos son los cuestionamientos. Otro tema también central es que la ley cuando refiere a las comisiones médicas, refiere a la comisión médica jurisdiccional. Entonces cuando dice tiene 20 días de plazo de caducidad para revisar la decisión de la comisión médica jurisdiccional, no habla de la comisión médica central. Entonces también lo hace con la exigencia de presentar el certificado con disidencia en relación a la comisión médica jurisdiccional. Quiere decir que la instancia ante la Cámara de Apelaciones es como que no está regulada y todos sabemos que una limitación de acceso a justicia requiere una interpretación restrictiva. Ese también es un problema. Veamos ahora, y me dijeron que hay un certificado para el fair play y no quiero tarjeta amarilla, además, así que vamos en tiempo. Vamos a ver cómo, para el próximo, vamos a ver cómo operó la jurisprudencia. Decíamos, voy a hablar de dos fallos, muy brevemente, de la Cámara de Apelaciones del Distrito Norte, en relación a decisiones
del juez de la jueza de primera instancia del Distrito Norte. En Mor con Galeno, la Cámara de Apelaciones del Distrito Norte confirmó la constitucionalidad de la ley y dijo, tiene dos argumentos centrales. Uno es un argumento de autoridad, hace referencia, como dijo el doctor, a los 7 salas que han determinado la constitucionalidad, y además dice que una acción expedita, rápida, como instancia previa, no merece reproche constitucional. El segundo fallo, que es Robles con Provincia, confirma un fallo de primera instancia que declaró inadmisible la instancia, porque ustedes saben que las consecuencias de la aplicación de la ley complementaria es inmediata, porque es de naturaleza procesal. Entonces, con la demanda y con la contestación empieza a jugarse cómo opera este sistema. Y generalmente las CRT plantean inadmisibilidad de la instancia por justamente no cumplir el agotamiento de la vía o por haber operado el plazo de caducidad. Acá en Robles con Provincia confirma un fallo de primera instancia que había rechazado la demanda porque había vencido el plazo de caducidad. Entonces hay se entiende de esta forma. En el Distrito Norte el criterio que ha prevalecido es la aplicación del plazo de caducidad y el funcionamiento del sistema pleno. Bueno, ¿qué pasó en el Distrito Sur, que es mi juzgado? Bueno, en dos fallos, en Lucero con Provincia, lo que dijimos, se planteó la inconstitucionalidad. Dijimos que es constitucional, en principio es constitucional, que el sistema se adecúa al presidente de la Corte, Estrada, y no, en principio con revisión plena y en un plazo breve de 60 días, que ustedes saben que puede prorrogarse por 30 días por determinadas cuestiones, no se afecta el derecho de acceso a justicia. Hay cuestionamientos en términos de la delegación de facultades jurisdiccionales, pero el 125 de la Constitución Nacional faculta a las provincias a celebrar tratados en materia de administración de justicia. Entonces, en principio, en abstracto, no nos merece reproche el sistema como está diseñado en Tierra del Fuego, que es un sistema de conciliación previa con acceso pleno a la jurisdicción. Hubo un planteo, eso fue planteo de la actora, la demandada plantea la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley de adhesión, por esto de no respetar la vía recursiva que pretende el sistema y habilitar la vía amplia de revisión. Bueno, en esto sostiene que se viola la jerarquía constitucional, el artículo 31, etc., pero claramente nosotros no vislumbramos una antinomia, ni divergencia, ni por contradicción, porque son ámbitos competenciales distintos. Entonces no puede darse la situación de contradicción. Para finalizar, el caso Oro con Swiss Medical, bueno, aquí la Swiss Medical plantea la inadmisibilidad de instancia por las mismas razones que plantea en el Distrito Norte, vencimiento del plazo de caducidad. Nosotros oficiamos al Ministerio de Trabajo y le preguntamos si el servicio de homologación estaba constituido, y nos dicen que no. Entonces, el Distrito Norte toma como vencimiento el plazo de caducidad a contar desde el dictamen médico, y el plazo de caducidad empieza a operar con el acto administrativo que causa Estado, ¿sí?, que precisamente es el dictado por el servicio de homologación. Entonces, por entender que este sistema no está funcionando, es decir, no es que entendemos nosotros que no funciona, no porque hace una condición, sino que todavía no está constituido, porque no se constituyó el servicio de homologación, entendemos que no tiene que resolverse los planteos de caducidad. Después, ya adelanté un poco qué pienso en abstracto del planteo de caducidad dentro de la ley. Pero en líneas generales, esta es la adhesión de Tierra del Fuego al sistema de la ley complementaria y cómo la jurisprudencia local lo ha resuelto, lo ha adoptado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como miembro del Colegio de la Ciudad, le agradezco en nombre de la Presidenta sus palabras. Y siempre va a ser un placer ir a Ushuaia.
lugar que conozco y es muy lindo. Y ahora permítanme presentar a la doctora María Cecilia Holk, que nos va a hablar de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de accidente de trabajo y ley de riesgo de trabajo. La doctora es jueza de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Anteriormente fue secretaria letrada de la Corte de la Justicia de la Nación, cargo con equivalencia al juez de primera instancia. En ese tribunal se desempeñó en la vocalía del doctor Carlos Santiago Fay, exministro de la Corte Suprema de Justicia. Es doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, expedido por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Magíster en Políticas Sociales, expedido por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, expedido por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Es profesora regular adjunta por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrados nacionales e internacionales, jurado y directora de tesis de maestría, Universidad de Buenos Aires, directora de tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, autora y coautora de diversas publicaciones, libros y artículos vinculados al derecho constitucional y laboral. Tiene la palabra, doctora. Bueno, muchísimas gracias también, honrada de poder compartir la experiencia aquilatada a través de años de trabajo, tanto en la Corte, por eso la ocurrencia mía de ofrecer esta jurisprudencia, que tiene que ver con accidentes de trabajo en general, por eso preferí mencionar la cuestión para hacerle honor a nuestra centenaria ley 9688, que hasta el día de prácticamente de hoy sigue suscitando pronunciamientos del máximo tribunal. Más allá de que, por supuesto, bueno, como les digo, con este marco conceptual procesal que me rodeó previamente a esta exposición, vamos a abordar más cuestiones de fondo. Decía lo de la ley 9688 porque, bueno, pionera y de vanguardia para su época, recoge la teoría del riesgo de actividad, oponiéndose al principio, digamos, difundido en Europa de la época, de fines del siglo XIX, relativa a que no hay responsabilidad sin culpa. Sobre esta base se dicta esta ley, vuelvo a decir, de vanguardia, innovadora, que genera en cabeza del empleador una obligación en casos y objetiva de darse los supuestos previstos por la ley. Una ley que en su comienzo se puede presentar o pensar como un poco mezquina, en el sentido de que solamente, a pesar de ser de vanguardia, cubría a trabajadores que ganaran una suma inferior a ese momento 3.000 pesos. También solo se extendía a trabajadores de industria. Las sucesivas modificaciones, podemos avanzar, yo avanzo. Bueno, son todas estas y tienen que ver, ¿no es cierto?, con la evolución de la normativa de fondo a la que me estoy refiriendo. Por supuesto, la 9688 encuentra su golpe de gracia con la ley que está mal puesta, 24.028, sería la tercera que está citada ahí, y encuentra también muchísimas modificaciones. En el año 60 se incorpora recién el accidente in itinere. Y a propósito de jurisprudencia, que voy a hablar después, y por eso me interesa, bueno, en general somos mujeres y hombres de derecho, y la correlación que hay entre nuestras normas laborales, en particular las vinculadas con accidentes y con riesgos, con otras disciplinas, que la Corte la fue perfilando de una forma magnífica. Por eso la presentación tiene alguna particularidad de ir y volver sobre las leyes vigentes y las leyes que quizás no lo estén, pero que siguen siendo fuente de inspiración. De hecho, si pensamos en el emblemático caso Aquino, del año 2004, para que la Corte expresara que el artículo 39.1, que vedaba el acceso a la vía
del derecho civil, por lo tanto la reparación integral, fue por el principio de progresividad a las normas que sí daban la opción dentro de la ley o la norma, el artículo 17 de la ley 9688. Es decir, hay una permanente interrelación en todas estas temáticas, porque en definitiva estamos hablando de una persona que se accidenta, que se enferma, una persona que a propósito del trabajo obtiene una minusvalía y a propósito de ello requiere prestaciones de diferentes tipos o reparaciones pecuniarias. Y a través de este esquema procedimental del que estuvimos hablando recién, bueno, creo que se culmina con a mi modo de ver, yo también en la sala primera me pronuncié a favor del sistema procesal instituido por la 27348, cierto nivel de accesibilidad y de celeridad para la resolución de estas temáticas. Más allá de que, por supuesto, sobre la base de precedentes de la Corte, como lo han señalado Fernández Arias, Ángel Estrada, ¿no es cierto?, que convalidó la Corte a través de esos fallos que organismos administrativos se expidieran respecto de cuestiones de esta naturaleza, traspolados a nuestro tema, ¿no? Que organismos administrativos tuvieran posibilidad de emitir un pronunciamiento siempre luego sujeto a revisión judicial, esto es algo que lo hemos considerado como válido, ¿no? A través de la adhesión al precedente de la Fiscalía Burgui, que es bastante conocido por todos. Bueno, volviendo a mi cuestión con la Corte. Podemos ir al que sigue. Fíjense cómo salto de épocas pretéritas, un caso que tiene que ver con la aplicación temporal de la ley, Caja Nacional contra Orandi Macera, donde se había requerido que se aplicara la ley 23643, una de las que modifica, según el cuadro anterior, a la ley 9688, de las más recientes, digamos. Las últimas modificaciones significativas a la ley 9688 fueron la 23643, que estableció de manera clara, de manera expresa, por ejemplo, la teoría de la indiferencia de la concausa, para que luego, unos años después, la 24.028 dijera que esta forma de interpretar no es la correcta, o sea, derogara la posibilidad de establecer concausalidades por las que se deba reparar de manera completa e íntegra. De más está decir que la 24.028 le dio el golpe de gracia a la 9688 sin perjuicio de las normativas complementarias. Entiendo que estas se refieren a las normas de higiene y seguridad de trabajo, pero a ella le sigue entonces la 24.557, ley que sigue vigente. Si nosotros vamos a la 26.773 del año 2012, vuelvo a decir, estoy hablando de fondo ya, nos encontramos con que la nueva ley, digamos, que establece reparaciones verdaderamente con cambios importantes, que recoge lo ya modificado por el decreto 1694 del año 2009, hace todo un bloque con respecto al sistema de fondo en materia de riesgos de trabajo. Es decir, no hay derogaciones, se van sumando todos los ordenamientos. De esta forma nos encontramos con un esquema actual que, como vuelvo a repetir, me remite a situaciones anteriores, si se quiere, en jurisprudencia de corte, pero que sin embargo cobran permanentemente una actualización. Fíjense en Escudero con Orandi Macera, se dijo que no podía aplicarse la 23643
a hechos ocurridos con anterioridad. Simplemente la sentencia declara la existencia del derecho. La cuestión se tiene que resolver por la ley vigente al momento de los hechos, como regla general, salvo que se haya consolidado una situación, esto significa una situación muy particular y muy excepcional, o que la propia ley establezca que tiene carácter retroactivo. Esto está recogido hasta el día de hoy, quiero decir, fíjense la interrelación de todo por el artículo 7º del Código Civil y Comercial actual, y esto bueno, se repite en Molina, para que luego lo veamos clarísimo en Espósito, en el famoso caso Espósito, en el que la Corte establece con precisión una tremenda, digamos, controversia en relación a qué puede ser afectado o no por el famoso RIPTE, ¿no es cierto? Y lo circunscribe al, como sabemos todos, al monto de pago único y a aquellos que son los pisos mínimos, solamente a eso. De manera tal que vemos como los principios generales vinculados a otra norma siguen repitiendo y siguen rigiendo las decisiones del máximo tribunal, porque la Corte vuelve sobre el mismo razonamiento de Caja Nacional contra Orandi Macera en cuanto al momento de la aplicación de la ley, a qué norma, según los hechos, debe referirse quien juzga. Recuerden entonces que esto es a partir de octubre de 2012. Lo dice con todas las letras la Corte. Muy bien, si podemos ir. Bueno, acá directamente vamos a volar un poco más. Vamos a ir un poco para atrás y otro poco para adelante. Interesante la cita de Alonso contra Los Cardos. Fíjense, un caso del año 1940, antiguo, sin embargo, qué importante que fue que la Corte en esa oportunidad estableciera un criterio como para luego revisarlo en el año 1991 y en una materia ajena al derecho laboral, como es el tema del derecho de réplica o de respuesta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se dicta la 9688 en 1915 no se incluían a los trabajadores agrícolas. Precisamente cuando la Argentina ratifica el convenio OIT número 12, que establece, digamos, que los países se comprometen a incorporar en su legislación interna la protección a los trabajadores agrícolas, bueno, ¿qué es lo que dice la Corte? Falta reglamentación, falta que el legislador intermedie a través de su actuar para que este convenio OIT tenga vigencia. Y esto es lo que efectivamente se resuelve, pero al poco tiempo el legislador incorpora entonces a los trabajadores forestales, agrícolas, ganaderos, pesqueros y demás. La respuesta del legislador fue rápida. Y en Ekmejian con Sofovich, justamente con esta cuestión de la operatividad o la autoejecutividad de los convenios OIT, voy a ser muy breve porque esto es extralaboral, ¿qué es lo que nos dice? El artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida en que tiene una norma clara, que no necesita que el Congreso reglamente, es operativa. A contrario de lo que había ocurrido en Alonso con Aras Lacera. No sé si soy lo suficientemente claro. El punto es tratar de relacionar un fallo con el otro y ver cómo evoluciona la Corte en este sentido. De que cuando un instrumento internacional es, en sus términos, claro, preciso y no requiere, como cualquier convenio programático, una actuación del legislador, opera directamente. Y esto, volviendo a otro tema que si bien es de la Cámara Comercial, es laboral, se refleja en el convenio 173 OIT, y es el caso pinturas y revestimientos. Interesante porque en este caso los jueces comerciales también habían dicho falta la reglamentación del convenio 173.
Y la Corte dice, no hace falta ninguna reglamentación, siguiendo entonces la línea de Mejián con Sofovich y abandonando más bien definitivamente, pero abandonando definitivamente a propósito de la casuística que trae el convenio y de la literalidad de cada convenio. Esto no lo va a decir siempre, lo va a decir en la medida en que cualquier instrumento internacional tenga normativa lo suficientemente explícita, clara, que no necesite intermediación legislativa. Y acá ocurría con el tema del privilegio de los trabajadores, del crédito laboral frente a la insolvencia del empleador. Hay un privilegio que tiene por convenio OIT por sobre los créditos estatales en sus diversas formas, municipales, provinciales, lo que sea. Interesante entonces ver esta evolución y cómo la Corte va teniendo coherencia en esta línea y más allá de la materia. Bueno, en cuanto a la indemnización, nos vamos otra vez a la 9688, un viejo caso del año 1993. Recordemos que con relación a Vega con consorcio de propietarios se trataba de un módulo con un tope, ¿no es cierto?, equivalente a 260 salarios mínimos vitales y móviles. Ustedes imagínense que evidentemente era una cuestión formal y nominal el tema del salario mínimo vital. No se reunía el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil hacía años, en una época de alta hiperinflación. Por lo tanto, en virtud del tope establecido por la 9688 que les acabo de decir, el trabajador que había fallecido a causa de un accidente de trabajo obtenía una indemnización verdaderamente ruinosa, como dice la Corte en ese caso, un crédito pulverizado. Y se declara la inconstitucionalidad de la resolución última que se tenía que aplicar, porque era verdaderamente diezmado el crédito del trabajador, de los derechohabientes, una cosa grave. De manera tal que estos criterios de ponderación de la realidad económica, que es lo que quiero resaltar en este cuadro, se van continuando, en un sentido o en el otro, a favor del crédito laboral más potenciado, más rico, económicamente de mayor satisfacción, hasta darle la razón a una compañía aseguradora que reclama porque el crédito es o termina siendo exagerado. Esto lo vimos en fallos bastante conocidos. Bueno, en Ascua con Somisa pasó lo mismo con relación al tope. Es un fallo más reciente y sin embargo estábamos hablando también de la ley 9688. Sin embargo, en Bonet, que es un fallo de febrero de 2019, la Corte pondera cuestiones que tienen que ver con la indemnización, con la cuantía económica que había generado un crédito por accidente de trabajo, el fallecimiento del trabajador también, desmesurado, pero ataca en ese caso, por eso quiero marcárselo, un acta dictada por la propia Cámara que estableció una tasa de interés, el acta 2601 del año 2014, con carácter retroactivo. Si los hechos entonces, como en este caso, se extendían hacia atrás hasta el año 1990, hasta el año 2001, obviamente un 36% anual, que es el contenido concreto de este acta 2601 de la Cámara, generaba una repotenciación que derivaba en una solución alejada de la realidad económica. Esto es lo que termina dejando sin efecto la Cámara, la sentencia, porque esto, digamos, todo lo que estoy diciendo hasta ahora tiene que ver con el camino de la arbitrariedad de la sentencia, ¿no es cierto? Una sentencia arbitraria es una sentencia que prescinde de algún elemento esencial para ser tal. Prescindir de la realidad económica, entonces, para la Corte, hace que la sentencia se torne en arbitraria, no haya sentencia propiamente dicha y se tenga que dictar un nuevo pronunciamiento. Más recientemente, les diría, hace muy poco, en la causa Canao, Néstor Fabián, es un caso que salió en los diarios,
Bueno, la cuestión transitó por el resultado económico, aunque la Corte hizo pie de una forma muy concreta en el porcentaje de incapacidad que se le había asignado a la al accidente que había sufrido el trabajador en un dedo meñique de su mano izquierda en un buque pesquero. La cuestión para la Corte trasuntó en una exagerada ponderación desde el punto de vista de la incapacidad. Y comparó lo establecido en el baremo, que se aplica a otro sistema, como es la Ley de Riesgo de Trabajo, baremos obligatorios en cuanto al régimen de la 24.557 y sus modificaciones ulteriores, a partir del artículo 9, ¿cierto?, de la 26.773. Entonces el baremo, no cabe duda que es obligatorio dentro del régimen especial. Sin embargo, a modo de comparación, lo utiliza la Corte como para explicar que si para una amputación el máximo de porcentaje a otorgar hubiera sido un 5%, en este supuesto en el que el daño y luego la minusvalía debió haber sido entonces establecida en un grado menor por pura lógica. En el voto del doctor Maqueda se hace una alusión a esta cuestión de que estamos comparando regímenes diferentes, pero no esto nos impide, dice la Corte, a evaluar comparativamente para llegar a una pauta de razonabilidad, independientemente de cuestiones que tienen que ver que esto incorporaba el daño psicológico y demás. Pero eso es un estudio que ustedes pueden hacer más profundamente de uno de los últimos fallos, y vuelvo a decir que fue noticia. Con respecto a la acción civil, ya les comenté el caso emblemático, el caso Aquino, declarado inconstitucional por la Corte en base fundamentalmente del principio de progresividad de los derechos sociales. Les recomiendo muchísimo leer el artículo 10 del caso Aquino, Corte, porque en ese breve, considerando, la Corte muy apretadamente hace un análisis no solamente de jurisprudencia de tribunales extranjeros, sino también de las normas fundamentales de progresividad, que son del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, inciso 1, y de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26. Esas son las fuentes de las cuales se toma la Corte para decir que, habiendo en un régimen anterior el Estado, habiendo establecido la posibilidad de un reclamo comprensivo de mayores rubros, que son los que prevé la ley especial, fundamentalmente el lucro cesante, una posibilidad de reparación plena, no se puede luego retrotraer aquella conquista obtenida, y solamente se puede hacer en circunstancias muy excepcionales y justificadas. Desde ese punto de vista, entonces, se declara la inconstitucionalidad. A esto le sigue el caso Cura, que es como si fuera un complemento, yo digo, de Aquino, porque frente al planteo de que, bueno, el empleador tiene que hacerse cargo de las derivaciones de la cosa riesgosa o viciosa. Bueno, la RT, dice la Corte, responderá en la medida del seguro y de los límites de la póliza contratada. Esto es independiente de lo que voy a hablar ahora. Bueno, no sé si está a esta altura. Acá. Las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad directa y en cabeza de las aseguradoras, en virtud del antiguo, por lo menos estos casos lo son, se basaron en el 1074, ya tengo tarjeta amarilla, del Código Civil. Voy a tratar de apurarme lo más que pueda. La cuestión pasa en estos casos, entonces, por ver que con Torrillo, antes con Rivero con Techo Técnica, la Corte fue de criterio restrictivo, vuelve a ampliar la posibilidad de estos reclamos donde la principal condenada, la principal responsable es la RT por no haber prevenido el daño, ¿no? Artículo 4 de la ley
24.557, bueno, claramente recae sobre ella la responsabilidad. Sin embargo, es de destacar que en un fallo relativamente reciente, que es Rodríguez Hermógenes, no sé por dónde lo tengo, la Corte relativizó la cuestión, en la medida en que no se puede aplicar de una forma desapegada a las constancias de la causa la doctrina de Torrillo, porque demostrado por la DRT que cumplió con visitas al establecimiento, cuestiones que tienen que ver con capacitación, inclusive denuncias ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo ante los incumplimientos del empleador. Demostrado todo esto, no puede aplicarse automáticamente una culpabilidad sobre la cual la propia interesada produjo prueba como para exculparse. De manera tal que estos son fallos, no voy a poder terminar, simplemente les quiero comentar que es, bueno, el artículo 3 de la 26773, se reafirmó el criterio que no corresponde para los accidentes sin itinere. Si quiere pasarlo, doctor, si alguien quiere tomar nota. Son estos dos. Hay más remisiones. Y el criterio de que de hermenéutica básica en materia de interpretación de leyes, que es que cuando el legislador es claro en sus contenidos, no cabe al intérprete apartarse por razones de equidad y demás de lo establecido por el legislador, salvo que lo declare inconstitucional a la norma, lo cual cambia completamente la cosa, cuando esto no ocurrió, por lo menos en estos casos. Bueno, tengo que dejarlos con mucha tristeza para mí, porque quisiera seguir hablando, no sé para ustedes, quizás se sientan liberados, pero ha sido un gusto muy, muy grande para mí poder compartir esto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, comentario? Agradeciendo su presencia, entonces. Muchas gracias por el honor tenernos aquí.